La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Mateo 20 ilustra la última lección que Jesús enseñó a sus discípulos a partir de la pregunta ¿qué pues tendremos?, a raíz del diálogo con el joven rico del capítulo anterior, y además nos sumerge más profundamente en el carácter que Jesús deseaba formar en sus discípulos. Apliquémoslo a nosotros. Primero, los últimos serán primeros. Los versos 1 al 16 ilustran el verso 30 del capítulo anterior, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabra repetida en el verso 16 del capítulo de hoy. La parábola habla de un señor que sale muy temprano a buscar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña, declara el verso 2. Luego, contrata más obreros a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Sin embargo, al pagarles, inicia dando 1 denario a los últimos, y los primeros se sienten ofendidos por recibir el mismo pago. La eficacia de la parábola es magistral. Contrasta los motivos egoístas humanos con el amor abnegado de Cristo. Enseña que nada del reino de los cielos merecemos y resalta la perfecta armonía del amor y la justicia en Dios. Jesús nos invita a evaluar los motivos que nos impulsan a servirle. Cuánto anhela que lo amemos más a Él que a la recompensa. Segundo, Jesucristo será crucificado. Enseguida, Mateo registra el tercer anuncio de la cruz mientras ascienden a Jerusalén por última vez. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará, dicen los versos 18 y 19. En esta ocasión, brinda más detalles del sufrimiento que le espera y explica la naturaleza vicaria de su sacrificio. Pero la siguiente escena revela que los discípulos siguen sin entender. ¿Por qué somos tan selectivos al aceptar las enseñanzas del Evangelio? ¿Aceptaremos hasta lo que nos resulta desagradable? Tercero, Santiago y Juan procuran los primeros puestos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, dicen los versos 20 y 21. Aunque Jesús no asegura concedérselos, según los versos 22 y 23, la reacción no se hizo esperar. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, declara el verso 24. Espantoso, parece que no comprendieron ni la parábola ni la crucifixión. El maestro tiene que ser más claro y directo al enseñar en los versos 25 al 28 que su reino es distinto a los reinos de este mundo, donde no hay grandeza en oprimir a los demás, sino en servir sin esperar nada a cambio, porque lo que nos debe motivar es el amor de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir, al extremo de dar su vida en rescate por todos. ¡Qué ciegos los discípulos! ¿Y nosotros? ¿Hemos comprendido en qué consiste el reino? Y cuarto, los 2 ciegos. A propósito, hablando de ciegos, el capítulo termina contrastando la actitud de los discípulos con la de 2 ciegos que aparecen a la salida de Jericó gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, según el verso 30. Estos 2 no se dejan desanimar por la gente que los reprendía para que callaran, según el 31, y, siendo ciegos, son capaces de ver claramente su necesidad. Ante la insólita pregunta de Jesús, ¿qué queréis que os haga?, del verso 32, ellos respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos, en el 33. Y, al experimentar el poder de la gracia, aunque Jesús va rumbo a la muerte, decidieron seguirle, según el verso 34. Parece que fueran discípulos de la hora 11ª, quienes no esperaban más que la liberación de las tinieblas que ya habían recibido, y con gran gozo, gratitud y amor deciden servir. ¿Te has resentido por los privilegios que otros han recibido? ¿Te molesta la bondad de Dios para con quienes son menos dignos? El Espíritu Santo te hace una pregunta: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por amor o por interés? ¿No ya recibimos demasiado? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.